Hace 24 años que ACCEP, l'Associació Catalana per a l'Estudi de la Clínica del Psicoanálisis, enseña la práctica psicoanalítica. Pero desde hace 2 años hemos iniciado una nueva formación, aquella que puede servir a los profesionales de la salud mental al aportarles puntos de vista que mejoran su trabajo y su enfoque. Hoy os presentaré el primer módulo de lo que será el curso próximo. En ese módulo, fundamentalmente, trataremos de que comprendáis una idea clave. El sufrimiento del sujeto que nos viene a pedir ayuda, una vez nos pide ayuda y nosotros le respondemos, pasamos a formar parte de ese sufrimiento. Podemos hacer 2 cosas. Uno, decidir que nuestra parte es simple y llanamente eliminarlo, ese sufrimiento. El recurso al sistema que sea. Una nueva forma de educación o mediante psicofármacos exclusivamente. Otra parte que podemos hacer, muy diferente, es aceptar que formamos parte de ese malestar, implicarnos y desde ahí considerar a partir de entonces que la evolución de ese malestar vendrá marcada por la relación terapéutica que establezcamos con el sujeto. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es comprender el síntoma, no ya como una cosa que se desarrolla independientemente de la respuesta que le demos, sino una cosa dinámica, una cosa plástica, y que el final del síntoma, la curación, será muy distinta según el tipo de respuesta que nosotros le demos. Eso mismo nos hará pensar que la curación es diferente si se trata de eliminar el síntoma o si bien se trata de ir más allá de ese síntoma para conseguir que ese sujeto adquiera una capacidad de llevar una vida singular, personal, significativa y autónoma. En ese movimiento, una cosa que trataremos de captar también es que se modifica la idea que tenemos de los dispositivos asistenciales. Tendemos a pensar que los dispositivos asistenciales surgen de la ideología, de la teoría que tenemos nosotros sobre las personas, sobre los sujetos, única y exclusivamente, pero en la realidad siempre, inevitablemente, un dispositivo asistencial es el resultado, efectivamente, de esa idea, de la idea que tengamos de lo que es el sufrimiento. En tiempos de la Revolución Francesa, los llamados locos estaban en el mismo lugar donde estaban los delincuentes y los políticos perseguidos. Ahora tenemos una idea distinta. Para algunos es solo un problema biológico y entonces los llevan, sobre todo, a los hospitales generales del Departamento de Psiquiatría. Pero hay otra posibilidad. Hay personas que las llevan a centros donde reciben no solo atención medicamentosa, sino también un tratamiento psicoterapéutico. Esto implica que está la ideología, pero una cosa que no nos damos cuenta a veces es que el propio malestar del sujeto exige, empuja, nos obliga a atenderle de una forma determinada. Los pacientes que tienen trastornos de conducta severos no los podemos tratar de una manera ambulatoria en un gabinete tranquilamente psicoterapéutico. Tenemos que crear un dispositivo de contención. Así se crearon hospitales de día, centros psiquiátricos, pero más modernos, en forma de comunidades terapéuticas. Por otro lado, el trabajo que van a realizar estos terapeutas, que conciben no solo el tratamiento como algo que ellos aplican de manera monótona, de acuerdo a protocolos o a recetas, sino de manera dinámica, que entienden cada caso como un caso único, en una actitud que es más cercana al artesano que no al trabajador que trabaja en una cinta mecánica donde se producen coches, todos de igual modelo. No, cada caso es un caso en particular.
¿Qué pasa entonces con el trabajo? El trabajo del propio trabajador de salud mental se vuelve muchísimo más creativo. Deja de ser reiterativo y protocolario. El trabajador acompaña en su proceso creativo al paciente. Y la medicación se pone al servicio de preservar las capacidades creativas de este paciente. El principal actor, entonces, es el propio paciente y sus capacidades de autocurarse. Nosotros le acompañamos, le facilitamos y le permitimos que ese trabajo pueda continuar cuando hay momentos en que parecería que podría desorganizarse. Ese modo de trabajar implica, en cierta manera, hasta una actitud aventurera. Ir hacia el encuentro de un paciente, en cierta manera, es iniciar una aventura. Y hay dos cosas que tenemos que tener muy presentes, especialmente con los casos graves. Una, los pacientes graves necesitan un referente permanente, un referente duradero a lo largo del tiempo. Y dos, necesitan que de alguna forma no se les apure en el momento de curarse. No se les puede poner prisa. Cada paciente tiene su tiempo. Eso es tan importante. El tiempo de cada paciente es tan importante como sus huellas digitales. Cada uno tiene una temporalidad interna propia. Cuando el trabajo entonces se realiza desde esa modalidad, otra cosa de la que nos va a exigir va a ser que si el paciente necesita la intervención de distintos profesionales, cosa que es frecuente, un psiquiatra, un psicoanalista, un trabajador social, un acompañante terapéutico, deben de aprender a formar equipos multidisciplinarios y establecer estrategias conjuntas que se potencien las unas a las otras. No que un profesional intervenga en lucha o desacreditando a otro profesional. Esto es muy malo para el paciente. Ese modelo de trabajo produce dos cosas más peores en el paciente. Una de ellas, lo fragmenta. ¿Por qué? Una parte de su personalidad es atendida en un sitio por un tipo de profesional, la otra parte está atendida por otro profesional. La fragmentación que de por sí tiene un esquizofrénico, no podemos redoblarla con una fragmentación del equipo asistencial. Y lo segundo, se produce lo que podríamos llamar una atención errática. Muchas veces el paciente, al no coordinarse a lo largo del tiempo los distintos estados o dispositivos por los que ha de participar, si tiene que estar un tiempo ingresado, pero luego tiene que hacer un hospital de día y luego tiene que hacer una psicoterapia duradera en el tiempo, un hilo debe de seguir todo ese proceso. Si no, ¿qué nos sucede? Cada día lo vemos más repetido eso. Un dispositivo toma a un paciente o no lo toma por razones muy distintas, porque es de mi zona, porque no tenemos ya más pacientes, lo enviamos a otro sitio, porque el criterio de este servicio es distinto del otro, y entonces los pacientes se convierten en pacientes que van un día a un centro de urgencias, al otro día ese centro de urgencias les dice que no, que tienen que ir a un CAP, el otro día el CAP les dice que tienen que ir a un servicio de ingresos de otro lugar, y nos encontramos con el paciente que rebota como una bola de pinball de un servicio hacia otro. Es la segunda efecto dañino que un estilo de atención puede producir cuando no se entiende eso que os he dicho antes, que tiene que haber constancia y que tiene que haber un equipo que haga la toma a su cargo, que diga, este es nuestro paciente y de una manera o de otra lo vamos a seguir en el tiempo, porque hay trastornos psíquicos que requieren un tiempo largo, pero que con un tiempo largo y atención coherente y sostenida en el tiempo pueden llegar a mejorar. Y para terminar os diré que esa modalidad de trabajo, mucho más humana, mucho más implicada, implica para aquellos que trabajan muchísimo menos burnout, se queman menos, su trabajo es mucho más apasionante e interesante. Y sin embargo, sabemos que cuando el trabajo se vuelve muy rutinario, simplemente aplicar protocolos o simplemente hacer escalas y dar medicamentos, el trabajo se vuelve monótono, maquínico y hasta casi robótico. Todo esto lo vamos a abordar.
Es muy importante comprender esa dimensión. No se trata de hacer solo clínica. Ya la hicimos. Ahora haremos la clínica y su conexión con la modo de la terapéutica. Os esperamos el próximo año.